para que los niños que están aquí presentes y los que nos escucharán, Señor, a través de internet, puedan entender más de su palabra y puedan, Señor, poner en práctica cada uno de los principios que usted nos manda. Guíe, Señor, a su pueblo y guíe a cada uno de los más jovencitos, Señor, para que estén preparados para cuando usted venga. En el bendito nombre de su Hijo amado oramos, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, tengan feliz sábado a cada uno de los niños que tenemos aquí. Hoy tenemos 4. No hemos batido el récord porque hoy solo tenemos 1. Hoy tenemos 4. Y gracias a Dios porque nos permite el poder mostrar no solamente a los que están aquí, sino que son muchos niños los que nos siguen a través de internet. Y también poder ir conociendo las historias de la Biblia, porque estamos tratando de enfocar toda la historia de la Biblia, claro, de la manera tal y como lo dice la Biblia, pero para que los más pequeños la entiendan. Así que vamos a ver un resumen, como siempre lo hago, de lo que el fin de semana pasado hicimos. Y esta vez Clara nos va más o menos a comentar de lo que se acuerda de lo que hablamos el sábado pasado. De Jacob, el suplantador. ¿Qué pasó con Jacob? De eso sí te acuerdas, ¿no? Ajá. Bueno, dinos, ¿qué pasó con Jacob? Mintió a su padre. Mintió a su padre. ¿Qué más? Le quitó la primogenitura a su hermano mayor Esaú. Esaú, correcto. Habíamos hablado como por un plato de lentejas, por un potaje de lentejas, Jacob había comprado la primogenitura y de su hermano Esaú lo había vendido. ¿Y cómo era Esaú? ¿Era bueno o malo? Malo. En cierto sentido era malo, era desobediente. ¿Por qué? Porque no era un hijo aplicado. Y Jacob, en cambio, era un hijo obediente que hacía las tareas de su casa y que siempre estaba ahí al lado de sus padres. Entonces Esaú, por ese espíritu tan aventurero que tenía, pues no le tomó la importancia a la primogenitura, en este caso en la Biblia, que el padre tenía que darle la bendición al mayor. Por ejemplo, aquí tenemos 2 grupos de hermanos, Adria y Nora. Adria es el mayor y Nora es la menor. Y en este caso, a quien le tocaba la primogenitura era Adria, pero vino, poniéndolo así ejemplo, Nora, y Nora se le robó la primogenitura a Adria. Y en este caso de Clara y Gisela, lo mismo, ella es la mayor, pero la menor le robó la primogenitura a la mayor. Así que eso pasó con Jacob y Esaú. Jacob era el menor y Esaú el mayor. Entonces vamos a ver qué pasó después, porque ¿te acuerdas qué fue lo que dijo Esaú cuando se enteró de que el padre le había dado la bendición a Jacob? Que lo iba a matar. Que lo iba a matar, lo quería matar porque le había robado su primogenitura. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Huir. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 28. Vamos a empezar a leer, va a empezar Adri a leer y yo digo dónde va a parar. Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que dio Dios a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob. Ajá. Y de Esaú. Ahí. Entonces, Isaac dice que lo volvió a bendecir a su hijo y le dijo que no tomara esposa de donde estaban, porque las mujeres de ese lugar eran paganas, no eran hijas de Dios, sino que ellas adoraban a muchos dioses. Y entonces le dijo que se fuera a Labán, que era familiar de la madre de Rebeca, era hermano de Rebeca. Entonces se fue y lo despidió, dice, porque la bendición iba con él. Y allá iba a tomar esposa, tal y como lo hizo, ¿te acuerdan? Estuvimos hablando como el siervo de Abraham le buscó esposa a Isaac.
y cómo llegó a ese mismo lugar y tomó a Rebeca, que era la hermana de Labán, donde tenía que volver Jacob. Sigamos, claro, el versículo 6, a partir del 6. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram, a tomar de ella esposa para sí. Y cuando lo bendijo le había dicho que no tomara esposa de las hijas de Canaán. Y vio que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Esaú vio también que las hijas de Canaán no agradaban a su padre, y fue a Ismael, y tomó por esposa a Maaret, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Salió Jacob de Beerseba y se fue a Aram. Llegó a cierto lugar y allí durmió porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Sigue. Y soñó, vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Ajá, ahí. Entonces Jacob se fue. El Enahuay en Patriarcas y Profetas nos dice que salió sin nada, no se llevó nada, solamente su ropa, y iba totalmente pobre, porque Isaac era un hombre muy rico, pero él, como salió huyendo, se fue sin nada y se fue errante. Dice que no quería pasar por los lugares poblados con el temor de que le dijeran a su hermano que ahí estaba y lo viniera a matar. Entonces se fue por los lugares más solitarios. Y en una noche, dice, vino y le pudo más el sueño y se acostó, dice. Y se acostó sobre una piedra. Como cuando nosotros ponemos una almohada para recostarnos, pues él lo agarró y puso una piedra para acostarse sobre la piedra y recostar. ¿Se imaginan lo duro que dio? Entonces en ese momento él tuvo un sueño. ¿Y qué soñó? ¿Soñó con qué? Estamos leyendo. Con una escalera que unía la tierra con el cielo. Imagínense una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Una escalera enorme. Donde subían y bajaban. Donde subían y bajaban, ¿quién? Ángeles. Ángeles. ¿Y a quién creen que representa esa escalera? A Dios. Pero en sí, aquí específicamente, a Jesús. Ya lo veremos por Sí, qué. es una puerta dimensional, ¿no? Es una puerta dimensional, correcto. Lo que dice Adri, bueno, y después veremos cómo se llama, se llamó ese nombre Betel, que es casa de Dios, y cómo en las conferencias del Gran Engaño nosotros hemos presentado cómo justamente en ese lugar donde estuvo Jacob hay una montaña en la que está escrito el nombre de Dios en hebreo. Eso para los que siguen las conferencias, para los niños, hay una conferencia en puertas dimensionales que donde aéreamente se ve cómo está ahí, las montañas hacen el nombre de Dios en hebreo y cómo eso realmente es una puerta, como lo dice ahí Jacob. Entonces, dice que subían y bajaban. Esa escalera, nos dice aquí el Enahuay, Jesús dice, es la escalera hacia el cielo y Dios nos exhorta a subir por ella. Pero no podemos hacerlo mientras cargamos con nuestros tesoros terrenales, nos perjudicamos cuando preferimos nuestra conveniencia y ventajas personales que las cosas de Dios. No hay salvación en las posesiones de los recursos terrenales. Entonces nos dice Elena White que nosotros, que Jesús es esa escalera cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados a esta tierra. Entonces, ¿qué pasó? Volvió a unir el cielo con la tierra, que habían estado desunidos porque a raíz de qué? Del pecado. Cuando pecó Adán y Eva, pues esa comunicación se cortó y solamente había uno que la podía unir y ese era Cristo. Y por eso Jacob tuvo ese sueño, le dio Dios ese sueño y vio en profecía lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Sigamos, Nora, el versículo donde nos quedamos. 13. Vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tus descendientes. Y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera
que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Ok, entonces ahí volvió a repetir una vez más Dios la bendición que le había dado años atrás a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Nuevamente que le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y prácticamente de ahí viene toda la descendencia de los hijos de Dios. Entonces, para terminar este capítulo y terminar de explicar, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que decía, había ahí una puerta dimensional donde Jacob vio cómo subían y bajaban esos ángeles, que representa cómo hoy en día los ángeles entran a esta tierra para cuidarnos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Tú tienes un ángel de la guarda, que en el cielo era, ¿cómo se llama? Tu ángel de la guarda, tú tienes el tuyo, cada uno de nosotros. Y en este momento están aquí. Entonces, son los que nos cuidan de cualquier cosa que nos pueda pasar. Ahí están siempre a nuestro cuidado. Si nosotros vamos a cruzar la calle y de repente no nos fijamos si viene un auto, pues en ese momento el ángel tiene que hacer un doble esfuerzo para poder salvarnos. Y hay muchos testimonios de cómo los ángeles a veces han salvado a las personas que no saben cómo, se han movido de un lugar, justamente en ese lugar iba a pasar el auto y los iba a matar. Entonces, ustedes, cuando Cristo venga y cuando se encuentren con su ángel, el ángel les enseñará en panorámica, así como pueden ver hoy en día, cómo lo salvó de un montón de males. Entonces esos ángeles que representa ahí, que subían y bajaban por la escalera, son esos ángeles ministradores que hoy en día están cuidándonos. Otros están luchando contra el enemigo porque nos quiere hacer daño, los ángeles, porque también están los ángeles caídos, los ángeles malos, que son los que nos quieren hacer daño. Entonces los ángeles buenos están siempre luchando contra ellos para poder salvarnos. Y entonces ahí, justamente en ese lugar, pues había una puerta dimensional donde entraban donde entraban los ángeles también. Y dice Elena White que los ángeles tienen una tarjeta, ¿has visto? Como una tarjeta de crédito, tienen una tarjeta de oro que la presentan cada vez que salen y entran del cielo. O sea, es un orden tremendo. Cada vez que un ángel tiene que salir, tiene que presentar como su credencial, esa tarjeta. Y para entrar tiene que volver a presentar esa credencial. Entonces, ¿cómo Dios tiene ese orden? Y cómo para entrar al cielo realmente no cualquiera lo puede hacer. Obviamente, solamente los ángeles y solamente Dios son los que están ahí por el momento. Llegará un momento cuando Cristo venga, cuando nosotros también podremos entrar si hacemos la voluntad de Dios. Y entonces dice, y despertó y tuvo miedo y dijo, bueno, eso lo leí, y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por columna y derramó aceite sobre ella. Entonces Jacob hizo ofrenda por lo que le había pasado y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Y dijo Jacob, voto diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será la casa de Dios, y todo lo que me des, diezmo apartaré de ti. Entonces Jacob estaba agradecido por eso que le había pasado, por cómo Dios le había mostrado esa visión. Y entonces hizo ofrenda en ese lugar, dice que derramó aceite sobre esa piedra. No que esa piedra significara algo para adorar, sino que era un simbolismo que estaba haciendo de lo agradecido. Entonces dice que de todo lo que le diera, él iba a dar su diezmo. ¿Cuál es el diezmo correspondiente a Dios? Si lo saben, ¿qué es el diezmo? 10%. El 10%. Dios nos dice que de todo lo que recibimos, nosotros debemos devolver ese 10%. Si tú recibes 10 euros, ¿cuánto es que tienes que devolver a Dios? 1 euro, exactamente. Por lo poco que recibimos, pues eso es lo que tenemos que recibir. Bueno, y vamos a ver qué pasa después. Vamos a lograr meternos al capítulo 29.
Ah, no, el versículo de memoria, ya se me estaba olvidando. Sí, era 12. Ya lo he leído. Ya lo he leído, pero si te lo aprendiste. Vaya pues. El 28, dejé el versículo 28, 12 y 13. Bueno, este son 13. Entonces son 12. Bueno, vale. Y se me abrió la escalera apoyada en la tierra y su cabeza en el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían de ella, por ella o de ella. No sé. Vale, ok. Pues, y el otro era, y aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, a la tierra que estás acostado te daré a ti y a tu simiente. Entonces, seguimos con el capítulo 29, que es cuando Jacob llega a donde Labán, y vamos a ver más o menos qué es lo que pasa. ¿Qué dices? ¿Ah? No, sí, iba a decir algo. Y nos dice, sigue Adri. Porque cuando íbamos al 18, ¿no? Sí, al 29. Ah. El capítulo 29, versículo 1. Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban así todos los rebaños y revolvían la tierra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la vaca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Herán somos. Sí. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos les dijeron, bien, y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ajá. Entonces llegó al lugar Jacob y encontró, dice, donde juntaban los rebaños, y encontró a una gente y les preguntó que si conocían a Labán, o que si Labán estaba bien, y está bien. Y ahí estaba ¿quién? Raquel, la hija de Labán, que en todo caso sería su prima. Y entonces dice que, bueno, sigamos leyendo para que veamos lo que pasó. El versículo 7. Y él les dijo, aún es muy de día, no es tiempo de retirar el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y los pastores remuevan la piedra de la boca del pozo, entonces podremos dar de beber a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con el ganado de su padre porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán, su tío, luego Jacob revolvió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob había dicho a Raquel que era pariente de su padre, hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio la noticia a su padre. Entonces ahí fue cuando se encontró con Raquel, la que unos años más tarde sería su esposa. Y dice que desde el primer momento que él la vio, ya lo veremos más adelante, desde el primer momento la amó, desde el primer momento se enamoró de ella, de Raquel, que era la hija menor de Labán. Y entonces sigamos con el versículo 13, Nora. Tan pronto como Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Jacob se casa con Lea y con Raquel. Entonces Labán dijo a Jacob, por ser tú mi pariente, me has de servir de vale. Mide cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y de la menor
Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos y Raquel era de lindo semblante y hermano parecer. Hermoso Parecer. Entonces se quedó Jacob ahí donde Labán y empezó a trabajar por él un mes, pero aún no habían concertado el sueldo. Entonces Labán le dijo que estaba trabajando y por lo tanto era justo que le diera un sueldo. Y tenía dos hermanas, Raquel y Lea. Lea era la mayor y Raquel era la menor. Aquí tenemos, bueno, en este caso dos hermanas. Clara es la mayor y Gisela es la menor. Pero Jacob se enamoró de Raquel. Y entonces, vamos a ver hasta esta parte y después vamos a explicar. Y dice que Lea era de ojos tiernos, pero Raquel dice que era de hermoso parecer. O sea que estaba dando a entender que Raquel era una mujer muy bonita, muy hermosa. En cambio, Lea no era tan agraciada, solo dice que tenía ojos tiernos, ojos bonitos, o más o menos qué es lo que quiere decir. Y entonces Jacob dice que amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, no que a otro hombre, que quédate conmigo. Que así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le apareció como pocos días porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi esposa, porque a mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche que tomó a Lea su hija y se la trajo y entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que ella era Lea, y dijo Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Y no te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Se acuerdan que Jacob había engañado a su padre, haciéndose pasar por su hermano? Sí. Pues, ¿qué le pasó aquí? ¿Qué le devolvieron? Le devolvieron lo que había hecho. Él amaba a Raquel, pero en cambio su padre, el padre de Raquel, le dio ¿a quién? A Lea por esposa la mayor, y lo engañó. Entonces cuando él vio que no era su hija, ve que no era la que él esperaba, pues se chafió. Pero una vez más vemos como todo lo que nosotros hacemos en esta vida se nos devuelve muchas veces. ¿Por qué? Porque si nosotros mentimos, por ejemplo, estamos faltando ante Dios y estamos dañando a la otra persona que estamos mintiendo. Entonces, tarde o temprano, esa consecuencia de ese pecado, aunque nosotros nos arrepintamos, nos va a venir sobre nosotros. Así que el otro sábado veremos qué fue lo que pasó con Raquel, porque en este caso quien se casó con Jacob fue Lea, y ya veremos qué es lo que le hacen a Jacob para que él pueda también casarse con Raquel. Así que vamos a terminar y vamos a poner el versículo para memorizar del otro sábado, que será el capítulo 31 y el versículo 11. Ya está. Ya está. ¿Sí? El versículo 11, no, es que sí, el 31, 11 y el 12. No, Uy. lo cambio. Uy. El 11 que es... El 13, 31, 13. Oh, bueno, el 13 es uno. Génesis 31, versículo 13. Yo por el 13, Mira, es mi cumpleaños. Oh. Génesis 31, 13. El 11. No, el 13, porque no, es que no es por el significado que tiene. El 13. El 13, Hoy no, 31, 13. Ah, pues Sí, ya. sí, Sí, ¿dónde está ahí? O sea, que te conté una amiga mía. Así que pues vamos a terminar con una oración y vemos cómo a través de la Biblia nos va mostrando cómo todas las equivocaciones que tienen los hijos de Dios al final tienen consecuencias. En este caso tenemos esta parte de que cómo Jacob engañó y cómo después también fue engañado. Entonces nosotros cuidemos de no hacerlo malo, no hacerle daño a alguien, ni engañar a nadie, para que eso que nosotros hemos hecho se nos vaya a devolver
debido a que las consecuencias de nuestros pecados siempre están. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Nadie quiere orar? Bueno, vamos a terminar con la oración. Bendito Padre que está en el cielo, Señor, agradecidos estamos por todas estas maravillas, Señor, que nos deja en su palabra, por darnos a conocer cómo usted guió a través de la historia a su pueblo y cómo, Señor, están para nuestra enseñanza. Bendiga a cada uno de los que están aquí, Señor, de los niños, ayúdelos para que ellos puedan hacer, Señor, lo que toca, hacer su voluntad, para que puedan también llegar, Señor, a poder predicar esta palabra a todos aquellos que no la conocen. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor amado, Cristo Jesús, con perdón nuestros pecados.